Eso. Bueno, compañeros, como decíamos, comenzamos con lo que viene a ser la interpretación en lo que respecta a los estados financieros. La palabra interpretación viene de la palabra hermenéutica, es el arte de interpretar y proviene del griego hermeneu, que significa el arte de explicar, traducir o interpretar. Por favor, les voy a pedir que los micrófonos vayan apagando, compañeros. ¿Ya? Interpretación. Hay dos maneras de interpretar y son de la forma gramática histórica mediante reglas y gramática aleatoria mediante figuras gramaticales. Dentro de la interpretación tenemos lo que viene a ser la regla fundamental y las reglas básicas. Por favor, compañeros, no les cierro el micrófono por el tema de que quieran participar, pero en el tema de la explicación, por favor, les voy a pedir que apaguen los micrófonos si es que no está participando, ¿ya? Continuamos. En la interpretación tenemos lo que viene a ser la regla fundamental y lo que viene a ser los fundamentos básicos. La regla fundamental o básica son las siguientes. Viene la palabra que significa examina la palabra en su sentido original u ordinaria. Luego viene la frase u oración. Hay que analizar la frase y su composición gramatical. Luego viene el contexto. Se debe analizar el párrafo anterior y posterior con el propósito de saber qué nos quiere decir el autor. Tema paralelo del autor. Se debe analizar la opinión y alcance de temas paralelos de un mismo autor con el propósito de ver su punto de vista. Tema paralelo de otros autores. Se debe analizar el tema paralelo de otros autores con el propósito de ver su alcance y determinar conclusiones personales. Vamos a otra vez a recordar, compañeros. En la interpretación análisis tengo la regla fundamental que es todo libro es su propio intérprete. ¿Qué significa? Que al leer nosotros deberíamos entender lo que dice el autor, pero por lo general eso no sucede. Entonces, nos ayudamos de otras reglas de interpretación para poder llegar a una correcta interpretación o análisis de la información que se nos brinda. No hay esto, compañeros, lo que es de sentido social o común cuando las personas hablan y dicen a cada quien entiende, o sea, o comprende lo que quiere entender. No es así, compañeros. En el tema de lo que viene a ser un texto, números, la interpretación debería ser muy similar si yo utilizo correctamente, ¿qué cosa? El significado de las palabras. Vamos a ir más adelante con respecto a eso, ¿no? Ya habíamos pasado con el tema de lo que viene a ser las reglas fundamental o básicas son las siguientes. Habíamos visto la palabra, la frase, el contexto, el tema paralelo del autor y los temas paralelos de otros autores. Es muy importante para que mi interpretación sea uniforme. Esperen un momento, vamos a compartirles otro texto más.
Ahorita el compañero, esperen un momento, les voy a compartir el tema de siguiendo con el análisis y la interpretación. ¿Pueden ver el texto que está saliendo en Word? ¿Sí? ¿Sí, Sí, compañero? licenciado, se ve, Ya, se ve. Ya, excelente. Habíamos hablado que en la interpretación tenemos una regla fundamental y las reglas fundamentales básicas, la que hemos visto en lo que viene a ser en la presentación de PowerPoint en general. Vamos a entrar específicamente a cada una de ellas. Dice que la palabra examina la palabra en su sentido original u ordinaria, de donde procede su raíz. Por ejemplo, la palabra sinceridad es la composición de dos palabras, que es sin y que es ser. Este ejemplo yo ya les había dado en clase alguna vez, les había dicho, ¿no? La palabra sincera significa transparente. El ejemplo que les había dicho, el origen de esta palabra, era cuando una persona iba a comprar alguna vasija o recipiente y al alfarero o al minorista que le vendía, eh, les decía sincera con cera. ¿Qué significaba? Se le untaba cera al recipiente y se lo ponía al sol para que pudiesen ver que éste no tenga ninguna resquebrajadura. Eso significaba que la cera no es que lo hacía transparente, pero sí al sol se podía ver que no tuviese alguna rajadura, algo quebrado o algo mal hecho el recipiente que el día de mañana me puedan reclamar respecto al mismo. Entonces la palabra sincera viene de transparencia. Es así, compañeros, que cuando uno no tiene el correcto significado de la palabra, puedo yo malinterpretar las cosas. Entonces es muy importante la interpretación y el análisis en lo que vienen a ser los estados financieros para que no haya malas interpretaciones o el tema de que yo pueda asesorar de forma incorrecta tanto a mis clientes, siendo auditor, o el contador de presentar estados financieros que no sean entendibles para los usuarios y aquellos entes que nos fiscalizan. Continuamos. La frase oración hay que analizar de la frase y su composición gramatical. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Son palabras que se forman por la unión de dos o más palabras simples, es decir, por la unión de dos o más lexemas, como abrebotellas, puntapié, baloncesto y lo que les acabo de decir anteriormente, ¿no? Algunas palabras se conforman de dos, ¿no? Tenemos la composición de una oración en la cual ustedes esto ya han llevado en literatura. Tenemos el tema del sujeto, el pronombre, lo que viene a ser el predicado y el tema del verbo también, en este caso el verbo estar o ser, ¿no? El contexto. Vámonos a la tercera regla. Habíamos hablado que tenemos reglas básicas. Ya hemos visto palabra, la frase y ahora entramos al contexto. El contexto nos dice, se debe analizar el párrafo anterior y posterior con el propósito de saber qué nos quiere decir el autor. ¿Qué significa? Hay esta frase que se utiliza que dice, cualquier texto sacado de su contexto puede utilizarse para cualquier pretexto. Cuando nosotros no llegamos a escuchar, a leer en su magnitud, en todo lo que le rodea una frase, puede generar malas interpretaciones y al final mal proceder de parte del que está analizando determinada lectura. Es muy importante
que cuando yo quiera analizar algo, lo tengo que tomar en su contexto. No puedo tomar frases sueltas porque eso podría conllevar a malas interpretaciones. Vámonos a lo que viene a ser el tema, mejor dicho, la regla número 4, que es tema paralelos del autor. Estamos hablando de las reglas básicas. Nos dice, se debe analizar la opinión y alcance de temas paralelos de un mismo autor con el propósito de ver su punto de vista. Acá tenemos ejemplo de lo que vienen a ser los pensamientos de Quino respecto a la libertad. Ustedes conocen a este autor Quino, que es el que realiza el dibujo de que es Mafalda. Acá tiene, ¿no? Prohibido girar a la izquierda, prohibido fijar carteles, prohibido estacionar. Reconforta ver poco a poco el hombre ha ido logrando dar rienda suelta a su libertad de limitarse. Qué bonito esta historieta, esta imágenes, ¿no? El ser humano en su libertad o en busca de querer organizarse socialmente se ha cortado mucho en su libertad. Uno de los derechos básicos de todo ser humano es su libertad. Hay una frase que dice, ¿cuándo comienza mi libertad y cuándo termina? Mi libertad termina cuando comienza la libertad de la otra persona. Eso es muy importante, compañeros. Esas cosas no son debatibles. Lo que viene a ser los fundamentos, los principios, los derechos, se puede hacer tertulias, pero como dice su nombre, son fundamentos, son principios. El tema de la ética, de la parte de lo que viene a ser la parte de la moral y todo eso, son fundamentos que muy poco son discutibles y que la mayoría de las personas la tomamos como reglas, leyes o normas para poder conducirnos y actuar de la forma correcta. Entonces, volvemos, ¿no? Es importante al analizar, ver la palabra en su significado raíz, de dónde procede, analizar la oración respecto a su composición gramatical, el contexto, la frase, dónde se encuentra y poder ver, o sea, párrafos anteriores y posteriores para ver qué es lo que nos ha querido decir el autor. Es importante ver temas paralelos respecto a lo que quiere dar el autor. Porque hemos hablado aquí de Mafalda, es importante para entender a Mafalda en la época que escribió Quino, por ejemplo, ha sido la época de la Guerra Fría, la pelea entre lo que viene a ser capitalismo y socialismo, y lo que viene a ser las luchas sociales y reivindicación en Argentina y en América Latina. Si uno no tiene ese contexto, no conoce en el tiempo, en la temporalidad del autor que ha escrito, muy poco va a poder entender, por ejemplo, esta historieta que es Mafalda, ¿no? Volvemos con el punto número 5 de las reglas básicas de interpretación. Tenemos tema paralelo de otros autores. Se debe analizar el tema paralelo de otros autores con el propósito de ver su alcance y determinar conclusiones personales. Ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Acá tenemos, compañeros, el tema de lo que viene a ser algunos versículos bíblicos relacionados que están en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la resurrección, tenemos ahí Mateo 28, 1 al 10, y podemos ver lo mismo de la resurrección hablado en Marcos 16, 1, 11, y lo mismo de la resurrección en Lucas 24, 1 al 12. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero entender la resurrección de Jesucristo leyendo la Biblia, yo debería leer Marcos en el capítulo 16, 1 al 11, debería leer Mateo 28, 1 al 10
y debería leer Lucas 24, 1, 12 para poder entender lo que quiere decirme el autor. Es muy importante esto, compañeros. ¿Alguna pregunta o duda? No, Lick, está bien. Sí, lo dicen. Y ahora dicen, ¿por qué nos está hablando usted de estos temas, compañero? Es importante de que se tiene problemas al analizar o al interpretar. Es importante en auditoría el análisis y la interpretación porque parte mucho de nuestro criterio, compañeros, en poder establecer la muestra hasta dónde vamos a revisar. Por eso he visto necesario un poco eh, hacer, o sea, mi punto de vista respecto a lo que es análisis e interpretación, respecto a la auditoría, para que ustedes puedan tratar de interpretar o analizar de la forma más correcta con respecto a lo que vienen a ser los estados financieros y sus notas. Continuamos, compañeros, ¿ya? Evolución del pensamiento. Nos dice que tenemos el tema de la parte mítica e imaginación. Así se comenzó el tema de lo que era el pensamiento. Luego entró una etapa descriptiva, luego una parte mecanicista lineal y ahora estaríamos en lo que viene a ser en una parte sistemática o holístico. Todo ya es sistemas para nosotros. Para realizar algo es una serie de pasos que se deben seguir, paso 1, paso 2, paso 3, para que podamos realizar determinados trabajos, operaciones. Entonces, todo se ha ido sistematizando, ¿no? En la etapa mítica, como dice, viene del griego místicos, que significa cerrado, arcado, no misterioso, designa un tipo de experiencia muy significativa de alcanzar o llegar al grado máximo de unión de alma relacionado con cosas sagradas, ¿no? Antes las cosas que no podían explicarse se les colocaba cosas místicas o muy religiosas y de ahí nace también la religión, ¿no? Bueno, compañeros, tenemos ahora con el tema de lo que viene a ser el siguiente, que es la parte descriptiva. Ahí tenemos la mecanicista lineal. Acá ya va relacionado, por ejemplo, lo que vienen a ser la causa y el efecto. Esto es lo que ustedes utilizan, por ejemplo, en lo que es finanzas y análisis financiero, el uso de ratios, raciones o índices, ¿no? Tenemos el numerador, que es el antecedente, el de arriba, y el denominador, que viene a ser el consecuente, ¿no? Se hace una relación que se llama causa-efecto. Eso es lo que hacemos con los ratios, por ejemplo. En el tema de lo que viene a ser el sistemático holístico, hablamos de lo que viene a ser personas que interpretan fenómenos de la naturaleza, ya lo que habíamos visto, ya no solo con el tema de que viene a ser el tema de lo que un antecedente y un consecuente, sino relacionado a lo que es el efecto y la causa. Por ejemplo, si queremos analizar la pobreza, la tendremos que analizar de la parte económica, de la parte de educación, la parte social, y así dentro de lo que viene a ser todo el análisis. Hasta ahí, compañeros, esto creo que deberían haber pasado cuando ustedes llevan análisis financiero o finanzas, el de tener claro estos conceptos para poder analizar o interpretar de lo que se puede de la forma más correcta. Bueno, compañeros, ahora sí vamos a entrar lo que queríamos ver, lo que es el análisis horizontal y vertical. ¿Hasta acá todos me siguen todavía? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, duda? No le dicen. Está bien. Sí, no, dicen. Todo Todo bien, bien. dicen. Todo claro. No, ahorita todo bien.
Bueno, como todo quedó bien y todo queda claro, vamos a continuar con lo que viene a ser este ejemplo de análisis horizontal y vertical. Tenemos aquí el tema de lo que son estos estados financieros. Tenemos la parte del activo y la parte del pasivo y patrimonio. Vamos a comenzar con lo que viene a ser el análisis vertical, ¿ya? El análisis vertical, como ustedes pueden ver acá, yo lo tomo como totales, ejemplo, el activo, el total activo. El total activo viene a ser mi 100%. Esto aquí, perdón compañeros, aquí vamos a corregir esto. Eso no va a ir. Entonces, esto viene a ser mi total por ciento. Entonces, ¿qué significa? Del total activo, por ejemplo, quiero saber cuánto significa el total de los activos fijos. Acá tengo la relación. Fíjense, es una relación de que de 1.521.720, ¿cuánto corresponde al activo fijo? En este caso, ¿cuánto corresponde, compañeros? 67.47%. ¿Sí o no? El disponible me significa un 14.84. Los inventarios 1.05, perdón, 12.52. Tenemos que el total del activo es 67.47. Las inversiones es el 0.81%, mejor dicho, lo que viene a ser la previsión. Y las acciones el 2.81 y mis gastos intangibles el 0.50. ¿Para qué me sirve esto, compañeros, en auditoría? Para que yo pueda elegir la muestra. Por ejemplo, aquí, compañeros, ¿qué tendríamos que revisar sí o sí por temas porcentuales? Aquí está en por ciento y aquí está, también se puede hacer en unidades, ¿no? En unidades significa esto representa 1 y esto como si fuesen centavos, ¿no? ¿Qué tendría que revisar por significatividad acá de porcentajes? Sí o sí, ¿qué tendría que revisar? Mis activos fijos, ¿no? Representan el 67%. Luego también para poder, si me dentro de mi planificación digo que voy a revisar un 70% de lo que viene a ser el activo y revisando, por ejemplo, lo que viene a ser el disponible y el activo fijo, cumplo con ese 80% trazado. ¿Se están dando cuenta? Esa es la importancia de poder utilizar lo que son las herramientas financieras, por ejemplo, del análisis horizontal y vertical. Acá tenemos otros, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, ahora el patrimonio, que igual que el activo es el 100%, lo que viene a ser el patrimonio en sí, fíjense, me significa el 91,65%. ¿Qué significa? Si es que no llegase a revisar las previsiones y dentro de mi planificación yo digo que tengo que revisar el 80% del pasivo del patrimonio, solo revisando las cuentas de capital, llego a lo que viene a ser el porcentaje de revisión. ¿Alguna pregunta, dudas hasta ahí, compañeros? ¿Se está entendiendo? Sí, se entiende, licenciado. Sí, licenciado. Sí, esto también se los voy a compartir, no se preocupen, ¿ya? Porque siempre me dice, ¿y dónde? Dicen, ya. Continuamos. Entonces, esto viene a ser el análisis vertical. Vertical es no, de arriba para abajo, para algunos que no se acuerdan. Horizontal, en forma lineal, como viendo la puesta del sol, mirando hacia el horizonte, ¿no? De ahí viene la palabra horizonte, ¿no? Ahora sí, vámonos a lo que viene a ser el estado de resultados. En el estado de resultados, si se fijan acá, mis ingresos llegan a ser el 100%. Mi costo de ventas, ¿cuánto es el 50.78%? Mis gastos administrativos, el 18.30%. Mis gastos de comercialización, el 8.78%. 4.39 viene a ser, ¿qué cosa? Los gastos financieros. Y el resultado de la gestión es del 17.47%.
Con estos números yo puedo otra vez establecer las muestras, ver hasta dónde voy a revisar, veo qué rubros son importantes, qué partidas contables voy a realizar su análisis. Llegamos a las conclusiones. Para el análisis vertical, el 100% la referencia es mi total activo o patrimonio. Para el análisis vertical en el estado de resultados, el 100% viene a ser lo que es el total de ingresos. Ahora, si la empresa no tiene, compañeros, ingresos, va a reemplazar mi total de mis gastos, viene a ser el 100% y su composición el resto de los gastos. ¿Alguna pregunta o duda? Compañeros, ¿dudas? No, está bien. No. No hay dudas. ¿Habían avanzado esto, compañeros? ¿O todavía no? ¿Alguna materia hace tiempo ya? ¿Sí? Recién estamos avanzando. Sí. Ah, recién están avanzando. Está bien, entonces. Ya hemos pasado, pero estamos en Satios. Ah, ya. Entonces, No estamos en eso. ah, ya. El día de mañana vamos a ver el análisis, lo que viene a ser el análisis horizontal. Lo que hoy día nos hemos dedicado es a ver el análisis vertical. Hemos hablado el tema de lo que viene a ser, compañeros, lo referente a lo que viene a ser cómo interpretar, ¿sí? Preguntas, dudas hasta acá, compañeros, ¿alguna duda? ¿Ninguna? ¿Hemos dado trabajo práctico ya para esta segunda parte? ¿Sí, no o no? Sí, ¿No? uno. Sí, ¿Cuál era? uno. La La clasificación de las clasificación de las niñas. A la clasificación de las niñas. Respecto a los, les he dado del tema de lo que viene a ser gastos no deducibles e ingresos no imponibles, ¿no? No. No. Ya todavía no les voy a dar esa práctica, pero más adelante vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso para atrás porque acuérdense que su examen solo fue hasta la parte de patrimonio. Vamos a ver una práctica más relacionada a lo que viene a ser estado de ganancias y pérdidas. Ahí vamos a reforzar con lo que viene a ser ingresos no imponibles y gastos no deducibles. Vamos a ver qué tipos de gastos no deducibles tengo y qué ingresos no imponibles. Pero primero quiero tenerlo como práctica. El día de mañana creo que les voy a pedir eso, pero lo voy a hacer oficial al grupo, ¿ya? No se olviden otra vez el enviarme sus trabajos al correo del Yahoo y el tema de que, otra vez compañeros, cuando digo nombre y apellido es de ustedes, no el mío. El ejemplo que he colocado es para que tengan eso los nombres, los archivos, se los vuelvo a repetir, compañeros. Bueno, como no queda dudas y me dejo explicar bien, que tengan buenas noches, compañeros. Un bonito inicio de semana. Buenas noches, licenciado. Martes, cuídense. Gracias, Hasta licenciado. luego. Ya. Hasta luego, Licenciado. Hasta luego, hasta mañana. luego. Cuídense, hasta mañana. Hasta luego, licenciado. Hasta mañana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Este licenciado.